Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué gusto poder llegar hasta tu hogar en este momento maravilloso, en esta transmisión especial de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Torre Fuerte. Para nosotros siempre es un verdadero honor, un verdadero placer el poder compartir contigo, tú que estás ahí escuchando, sea o no de nuestra iglesia, ¿no? Así que te extendemos un caluroso abrazo, un caluroso saludo, felices, alegres de que el Señor ya nos permita, ¿no?, estar de vuelta haciendo nuestro culto. Por lo que antes que cualquier otra cosa, creo que es más que oportuno en esta semana preparar con tiempo, agendarte para que este domingo pueda estar con nosotros en cualquiera de nuestros dos cultos, en el de las 9:30 o en el de las 2:30. Solamente tienes que comunicarte con nosotros. Si eres un amigo, escríbenos a través de las redes sociales, confírmanos para si quieres visitarnos este próximo fin de semana, porque como es con cupo limitado, bueno, primero hay que confirmar la asistencia para tener un asiento disponible para ti. Así que te voy a pedir que te comuniques con nosotros. Igual ustedes, hermanos de Torre Fuerte, si están ahí, ustedes saben que Torre Fuerte es un lugar para ustedes. Así que no deje de agendar su servicio para este próximo fin de semana. Bueno, el motivo de yo estar aquí el día de hoy es para compartir con ustedes la escuela, en este caso ya no dominical, sino más bien escuela bíblica, que vamos a compartirla a partir durante esta fase, ¿no?, los días martes. Después de este tiempo maravilloso de oración que hemos tenido, que tenemos todos los martes, vamos a estar compartiendo nuestra escuela dominical. Y el día de hoy entramos a una nueva unidad. A mí me encanta, sobre todo esta unidad que se está tratando, porque habla acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras. El tema que vamos a hablar el día de hoy es ¿por qué necesitamos las Escrituras? Ese es el tema de la unidad principal que vamos a estar trabajando, no solamente esta semana, sino también en las siguientes semanas. Creo que es un tema de gran pertinencia, de gran importancia. Por eso el día de hoy creo que es más que oportuno, ¿no?, nosotros poder hablar acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras. El título de la clase de hoy es casualmente la autoridad de las Sagradas Escrituras o la autoridad de las Escrituras. Y el tema que vamos a estar compartiendo es que las Escrituras son inspiradas por Dios, dice, y inspirada por Dios para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento. Y ahora sí, el texto clave dice, toda la Escritura, ya usted lo conoce, es un texto famosísimo, primera de Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Qué maravilloso pasaje, qué texto más extraordinario. Y justamente hoy vamos a estar hablando acerca de esa autoridad que tiene la palabra de Dios, que justamente en estos tiempos que estamos viviendo es tan importante. Y nosotros necesitamos entender por qué realmente la sociedad, nosotros como creyentes, la iglesia, hoy más que nunca tiene que abrazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y justamente esta serie que se llama así mismo, ¿por qué necesitamos la Biblia? Pudieran haber muchas respuestas, algunas quizás muy filosóficas, quizás muy eruditas, muy elaboradas, muy teológicas. Sin embargo, yo sé que habrían otras respuestas que podrían ser muy simples, muy sencillas, basadas en la experiencia, en lo transformadora que ha sido la palabra de Dios para tu vida, para mi vida. Y podríamos definirla de muchas maneras, pero hoy más que nunca la pertinencia de la palabra de Dios y la definición que le demos es trascendental, porque justamente estamos viviendo un momento sumamente difícil. Y en una sociedad donde el relativismo es la nueva religión que está siguiendo la gente, ¿no?, la palabra de Dios debe ser enarbolada como esa fuente infalible de fe, de conducta que todos los cristianos tenemos que poner en alto. No es fácil, hermanos, no es sencillo. El tiempo que estamos viviendo con tantas ideologías, con tantos movimientos, con tantas tendencias, la palabra de Dios debe ser nuestro baluarte hoy más que nunca. El valor que le demos a la Biblia hoy es determinante y eso es algo que debemos entender, no solo de manera personal o en torno a nuestra fe, sino que debemos de ponerla como estandarte, ¿no?, para contrarrestar todas estas ideologías y todas estas tendencias que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar toda
la nación. Así que debemos de poner hoy más que nunca, hacer énfasis en que sea la Biblia que determine, que guíe la ideología de nuestros políticos, la ideología de nuestros gobernantes, nuestra ideología de cada padre de familia, de cada maestro que esté en una escuela, de cada persona, de cada ciudadano, ¿no? Debe ser la Biblia la que debe regir la forma de conducta de vida, los principios, los valores, lo que vamos a aplaudir y no lo que la sociedad o lo que un grupo en particular quiere imponernos. Así que hablar de la Biblia como autoridad hoy día es sumamente difícil porque es un gran desafío, porque hoy día la gente constituye que lo relativo es la verdad, que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa, y ante una sociedad que exalta y que aplaude este tipo de pensamiento, decir que nos basamos exclusivamente en la Biblia y que la Biblia es nuestra autoridad de fe es desafiar totalmente al sistema. Era como en los tiempos de Cristo, cuando si alguien le decía Señor a Cristo, cuando había un César, un emperador, que era el único al que se le podía decir Señor en el sentido de asumir a alguien que tenía una autoridad superior a uno, era un problema en ese tiempo. Hoy día tú decir que tú te basas en las Escrituras es como decir, óyeme, tú te en contra de todo el sistema, porque hoy día esta sociedad tan variada, tan posmoderna, ¿verdad?, nos ha llevado a tener que enfrentar una serie de idealismos que van totalmente en contra de lo que la palabra de Dios presenta como sano y verdadero. Y antes de entrar en materia, yo quiero hacer énfasis sobre la importancia de nosotros enarbolar, de nosotros exaltar el valor de la Biblia. La Biblia tiene un valor incalculable para la sociedad, para todas las naciones, para todas las esferas, para la familia. Y si nosotros vamos atrás y vemos, por ejemplo, para salir de la Edad Media y entrar al Renacimiento, todo comenzó con un texto de la palabra de Dios que movió a Martín Lutero a publicar las 95 tesis de la Reforma y escribir acerca de la autoridad, la inerrancia de las Escrituras. Todo comenzó por la palabra de Dios. Más adelante hubo un personaje famosísimo llamado Eurico Zwinglio, quien estableció y dijo, solamente debemos basarnos en la palabra de Dios como autoridad de fe, no en lo que dice el Papa, no en lo que dice la tradición católica, no en lo que dice tal o cual persona, sino en lo que dice la Biblia. Y a partir de allí fue tomando fuerza esas palabras de Lutero, de la sola Escritura, esa palabra de Eurico Zwinglio, quien estableció y dijo, no, es solamente en la palabra de Dios que tenemos que basar nuestro credo de fe. Y es importante nosotros exaltar esto, porque esos fueron momentos de crisis, de mucha crisis cultural, de mucha crisis política a nivel social, y la palabra de Dios mantuvo un estándar. Años después, en el siglo XIX, cuando el ateísmo era rampante, cuando el ateísmo amenazaba contra la fe, el evangelio, la iglesia, hubo un personaje maravilloso que me encanta de la historia de la teología llamado Karl Barth, que con un estudio al libro de los Romanos, ¿no?, volvió y trajo un nuevo avivamiento, nuevos fundamentos, nueva fe, incentivó la fe a través de este estudio al libro de los Romanos. Y es maravilloso cómo la palabra de Dios en cada tiempo, en cada época de crisis cultural, ha sido la palabra de Dios la que ha puesto en alto, ¿no?, el valor de los principios, de los valores, de la moral, de la fe en Dios. Ha sido la palabra de Dios, y eso es algo que nosotros no podemos poner a un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy más que nunca nos vemos desafiados. Nos vemos desafiados a agarrar la palabra de Dios, a atesorarla en nuestros corazones y a decirle, Señor, ven, guíanos, ayúdanos, necesitamos tu palabra. Porque en esta sociedad donde, como decía ahorita, hay tantos movimientos, tantas ideologías, hay tantas tendencias contrarias a la palabra de Dios, se hace vital que nosotros abracemos la Biblia. Y al igual que como mencionaba estos personajes, hay que decir del apóstol Pablo, ¿no?, que decía, es la palabra de Dios, es inspirada, es útil, es necesaria para corregir, para redarguir. Y así esa viveza que tenía la palabra de Dios hace 2000 años cuando Pablo le escribía, tiene esa misma eficacia hoy día, o cuando el apóstol Pedro decía que era la revelación más segura. Hoy nosotros podemos confiar y podemos descansar en esa revelación. Y cada reforma, cada movimiento, cada guerra cultural de ideología, el evangelio la ha desafiado con la palabra de Dios. Y yo creo que vivimos un tiempo clave, un tiempo crucial. Y yo pienso que es ahora donde más que nunca los creyentes, la iglesia, tenemos que abrazarnos de los principios. Y no solamente mando este mensaje quizá a aquellos que están en una iglesia, los padres que están ahí que quizás no son cristianos y escuchan este mensaje. Déjame decirte que en los próximos años, como vimos estos años pasados, van a haber muchos ataques en contra de la familia, en contra de los valores, en contra de la fe.
Y déjame decirte que solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a mantenernos firmes, a seguir. Y por eso la lucha el año pasado de sacar del escudo, ¿no?, la palabra de Dios. Y no solamente debe estar en nuestros escudos, debe estar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras casas. Debemos compartirla y debemos valorar ese valor incalculable que tiene las Sagradas Escrituras. Así que el día de hoy vamos a compartir este tema maravilloso. Y en esta situación, en este panorama, ¿no?, que he presentado, es que vamos a ver este tema de la autoridad de las Escrituras, que sigue siendo tan vigente hoy como lo era hace 2000, 3000 años, aun cuando Dios escribía allá en aquella montaña, el Sinaí, aquellos 10 mandamientos. Hoy sigue siendo igual de relevante, igual de importante esta maravillosa palabra que el Señor nos ha dado. Así que te voy a invitar que si aún no has buscado tu material de escuela dominical, si aún no tienes tu Biblia en la mano, bueno, pues te pido que lo busques de inmediato y vamos a compartir 3 puntos esenciales, 3 puntos vitales que yo creo que debemos de tomarle mucha atención, y vamos a ver unos pasajes donde nos hablan de esa utilidad maravillosa que tiene las Sagradas Escrituras, de ese favor que tiene la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios puede transformar y cómo ellas nos revelan a Cristo. Así que vamos a ver estos 3 puntos maravillosos que son, yo diría, las bases, ¿no?, para nosotros aferrarnos, afianzarnos de la palabra de Dios. Y no solamente hoy, sino que vamos a mantenernos en esta serie valorando, atesorando esta maravillosa palabra que el Señor nos ha dado. El primer punto que vamos a ver es: la Escritura es divinamente inspirada. Ese es el primer punto principal, primer encabezado. La Escritura es divinamente inspirada. Y en este caso vamos a ir a la primera división, y es inspirada por Dios. Es divinamente inspirada, pero no por cualquier cosa o cualquier personaje, no. Es inspirada por Dios. Y yo quiero que vayamos ahí en tu Biblia, tú abras 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 17, y vamos a analizar un poquito este pasaje, ¿no? Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero resiste tú, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, pero resiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16, que es el texto clave de esta lección, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un texto maravilloso. Yo creo que si leemos este texto podríamos decir, bueno, ya, podemos dejarlo hasta aquí. No tenemos nada más que decir, porque sin lugar a duda este pasaje lo dice todo. O sea, ahí está todo definido, todo bien claro. Pero claro está, vamos a dar algunas explicaciones breves de este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Este texto se le conoce como el texto de oro, ¿no?, porque es un texto donde refleja claramente ese valor incalculable de las Sagradas Escrituras. Y qué maravilloso texto. Yo sé que todos ustedes estarán de acuerdo ahí en sus casas conmigo de que este texto es un texto maravilloso. Pablo le escribe a Timoteo para que se cuidara de los falsos profetas. En los textos anteriores vemos que el énfasis de Pablo es escribirle, aparte de darle algunas recomendaciones básicas, ¿no?, en el ministerio a su hijo espiritual que estaba pastoreando. Sobre todo está tratando de que él se defienda, de que él tenga cuidado de los falsos maestros. Y la única manera de nosotros tener cuidado y afrontar estas falsas ideologías que tenemos hoy es con las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo hace más énfasis en esto que en cualquier otra cosa. Al igual que Timoteo, hoy nosotros vivimos en una cultura donde día a día se levantan nuevos movimientos, nuevas ideologías, tratando de persuadir, de engañar a las personas. No solamente a nosotros, sino a la sociedad. Y si engaña a la sociedad, a los políticos que aprueban nuestras leyes, ¿qué va a pasar si nosotros nos quedamos callados? Por eso la palabra de Dios es la que desarticula todas esas altimañas del enemigo. Pablo aquí destaca lo que es la importancia de la enseñanza bíblica desde la niñez. Por eso le dice: persiste en aquello que tú has aprendido.
¿Y qué aprendemos de esto? Esto tiene un valor significativo y es que dependiendo del papel de los padres en la educación, en la formación de sus hijos, Timoteo había aprendido por dos áreas. En primer lugar, había aprendido por lo que le había enseñado, como decía su abuela Loida, su mamá y su abuela, que eran creyentes, le habían enseñado, le habían instruido. Pero por otro lado estaba el apóstol Pablo. Pablo también le había enseñado, le había instruido. Y Pablo le dice, persiste en esto que has aprendido. Pero nosotros podemos persistir en lo que hemos aprendido si hemos aprendido, ese es el detalle. Si no hemos dedicado tiempo a las escrituras para aprender, no vamos a permanecer en ellas porque ni siquiera las sabemos. Entonces, hay un paso importante aquí, es que desde pequeño nuestros hijos tienen que ser llenos de la palabra de Dios, tenemos que instruirlo, tenemos que enseñarlo. Y esto es un gran legado que se refleja, ¿no?, en la vida de Timoteo y de esa enseñanza que le había dado su familia y el apóstol Pablo. Otra cosa que nos dice este pasaje es que las escrituras son la única fuente de verdad espiritual para el cristiano. Como decía ahorita, Eurico Zwinglio fue un personaje de la historia de la Reforma Protestante que se preocupó mucho por esto. Y él decía, solo las escrituras, y como decía también Martín Lutero, solo la escritura contiene la verdad de Dios. Hoy día hay muchos métodos, hay muchas filosofías, hay muchas ideas, hay muchos métodos de psicología para tratar las emociones. Pero más que cualquier otra cosa, la palabra de Dios es donde está ese libro para tratar nuestras emociones, nuestras situaciones, lo que estamos pasando, nuestros problemas, nuestras dificultades. Es la palabra de Dios y siempre será esta. Ellas son las que contienen la única fuente inerrante de verdad para todas nuestras vidas. Pablo también enfatiza que las escrituras era algo más que un simple código moral. No es simple un código ético que yo lo voy a aprender, lo que dice ahí ya voy a vivir de manera correcta. No. Pablo deja muy claro que en las escrituras hay poder, que las escrituras nos revelan a Cristo, que las escrituras transforman el carácter del ser humano. Si nos exponemos con un corazón abierto a ella, con una disposición de que ella nos transforme, la Biblia va a transformar nuestro carácter. Por eso creo muy pertinente que nosotros hagamos énfasis en esta parte, porque es vital la palabra de Dios para nuestra transformación como cristiano. Pablo enfatiza también otra parte y es que las escrituras podían hacer sabio a Timoteo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí me explico. Yo creo que esta es la parte más importante de esto. La importancia de las escrituras no consiste en que simplemente, Dios habla y ya y están ahí, sino en el hecho de que las escrituras nos revelan a Cristo. Dice la Biblia que Jesús es el camino al Padre, que solo podemos llegar a Dios a través de Cristo, pero si no conocemos a Cristo, es imposible que nosotros conozcamos a Dios en su plenitud y como Él es. No en su plenitud total, pero sí la parte que Él nos ha revelado. Jesús es ese medio. Y dice la palabra de Dios que ellas nos revelan a Cristo, que ellas nos muestran quién es Jesús en realidad. Y por eso cuando yo voy a las escrituras tengo que ir buscando ver la revelación de Cristo, porque somos transformados a medida que vemos a Cristo. Quizás mucha gente vaya a las escrituras buscando una y otra cosa, pero no. El principal elemento aquí es Cristo. Ese es nuestro principal argumento. Y no solamente se revela en el Nuevo Testamento, se revela desde Génesis hasta Apocalipsis. La importancia de la palabra de Dios radica en ese hecho, en el hecho de que nos conducen a Cristo y solamente Cristo salva. Solo Él puede mover montes, solo Él puede mover montañas, solo Él puede transformar tu vida. Solo Jesús puede hacer que tu vida sea diferente. Y ese Jesús lo encontramos revelado en su palabra. Por eso cuando vamos a la Biblia tenemos que ir ansiosos de ver a Dios revelado, de ver a Dios mostrándose en nuestras vidas de una forma extraordinaria. Y es allí yo creo donde tiene que estar nuestro principal énfasis en conocer la palabra de Dios para ver a Cristo revelado en ella. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ellas son las que te conducen a Cristo. Bien, el punto número 2 en el que vamos a seguir trabajando es que no son fábulas artificiosas, sino la verdad. Las escrituras no son meras fábulas, no son relatos que surgieron por ahí, sino que es la palabra de Dios revelada. Y esta vez vamos a hablar acerca de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 21. Creo que es un texto muy poderoso que revelan
ese favor de Dios revelado en la palabra, en su palabra. Y vamos a ver estos textos que yo creo que son maravillosos, son extraordinarios, y vamos a ir haciendo énfasis en cada uno de estos versículos. Dice Pedro capítulo 1, 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí me sorprende mucho la actitud del apóstol Pedro, porque él dice, óyeme, esto no es un cuento, esto no es un dicho que dijeron por ahí, esto no es un libro como el Corán, no es un libro como el libro del Mormón, no es que a alguien se le ocurrió por ahí que hubo una revelación. No es así. En el caso de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pedro está diciendo, óyeme, esto que está aquí, esta es la revelación de Dios a nuestras vidas. Esto nosotros lo vimos, los oímos, compartimos, vimos la transformación, vimos a Jesús caminar con nosotros. Y no hay nadie que pueda decir que esto no pasó. No hay nadie que tenga juicio y que conozca la historia, que conozca la arqueología, que tenemos evidencia, cientos y cientos de referencias. Tenemos cantidad de evidencias arqueológicas que muestran, que exhiben, ¿no?, la revelación de Dios y cómo Dios pasó por este mundo y hizo todo lo que hizo y cómo esta revelación nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. No te estamos hablando de un mero libro, no te estamos hablando de una revista de ciencia, no te estamos hablando de cualquier contenido. Te estamos hablando de la palabra inerrante de Dios que fue revelada. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. No es una fábula, no es un cuento, es la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. El versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, no fue cualquier personaje, fue del que Dios dijo, este fue el que yo envié, este es el ungido, esta es mi revelación encarnada a ustedes. O sea, la palabra de Dios se manifestó directamente en la vida del ser humano. Y es importante nosotros asumir esto con mucha determinación, con mucho carácter y saber que no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, es de la revelación del Hijo de Dios. Dice el verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y dice el verso 19, muy importante este texto, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Yo creo que usted haga énfasis y subraye esa palabra ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y hago énfasis en esto porque hoy día hay muchas palabras, hoy día hay muchas fuentes, hoy día hay muchas personas hablando en nombre de Dios, en nombre de la ciencia, en nombre de muchas ideologías, del progresismo, del conservadurismo, de muchas tendencias que tenemos en la actualidad. Pero si hay una revelación segura en la que nosotros podemos cimentar nuestra fe, esa es la palabra de Dios. No son las ideas del hermano tal, no es en la idea del hermano que motiva, no es en la idea de tal persona que tuvo éxito con tal o cual cosa. Es la palabra de Dios la que certifica el fervor, la autoridad, la seguridad, la certeza. Y el apóstol Pablo dice, esta es la revelación más segura. No hay nada que sea mayor que la palabra de Dios. Y hoy día nosotros podemos decir lo mismo. Quizás no vimos a Jesús cara a cara. Quizás no vimos al Mesías, compartimos y comimos con él como lo hizo el apóstol Pedro y los demás apóstoles. Pero la palabra de Dios ha transformado nuestra vida. El Señor se nos ha revelado. Hemos visto, hemos sentido, hemos certificado en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en lo que hemos vivido, en lo que hemos experimentado. Ese favor de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas, que sin lugar a dudas nos da la autoridad y la capacidad de poder decir, esa palabra es verdad. Ese Señor que transforma vida hace 2000 años, transforma mi vida hoy. Cambia mi vida, me da aliento. Y por eso hoy nosotros podemos testificar y hablar de que esta revelación es segura y de que esta revelación puede transformar tu vida. No se trata de cualquier fábula, no se trata de cualquier historia, de cualquier religión más. Se trata de la revelación de ese Cristo que resucitó de los muertos. Ese Jesús que no tiene una tumba, que su tumba está vacía. Ese Jesús, de ese estamos hablando. Y dice acá, y una parte muy interesante que me llamó mucho la atención, en el verso 19 dice, ustedes hacen bien en estar atentos a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Es importante, muy importante esta parte, porque la alusión que hace aquí el apóstol Pedro es como, miren, ustedes tienen que estar muy atentos de esta antorcha. Mírenla fijamente, estén atentos. Dice, fíjense bien, porque de esa antorcha que es la palabra de Dios, es la comparación que él le está haciendo. Esta es la palabra de Dios. Esta antorcha, cuando ustedes la miren, cuando ustedes la contemplen fijamente, allí va a llegar la mañana, va a salir la mañana. Y dice que el lucero de la mañana va a salir en vuestros corazones. Dice hasta que el día aclarezca. O sea, si miramos atentamente la palabra de Dios, vamos a ver a Cristo revelado. Vamos a conocer a Jesús. Y esta es la gran verdad. Mucha gente quiere decir en el momento, bueno, ya no necesitamos, esa antorcha se apagó, esa antorcha no es necesaria, tenemos otra revelación, ¿no? Por eso era lo que decía Karl Marx en su ideología cuando propuso esta frase de que ya Dios había muerto, de que ya no era necesario nosotros seguir y que la religión era el opio de todos los pueblos. Y todas estas filosofías, estas tendencias y todas estas personas que dicen, no, ya no es necesaria la palabra de Dios. Lo que pasa es que ellos no han visto a Cristo revelado. Y si hay algo que nosotros tenemos que exaltar y enarbolar de la palabra de Dios hoy día es la revelación de Cristo. Es a Cristo que se revela a través de esa escritura. Cuando la miramos atentamente, cuando vamos a ella con la intención de que Dios se nos revele, vamos a ver a Cristo. Y Cristo nos mostrará el camino al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice, porque no viene de la revelación de una persona, viene de la revelación de Dios. O sea, es para todo. Así que los santos hombres de Dios, dice, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Y es allí donde tenemos que hacer el énfasis. Mucha gente discute de que la Biblia no, que es igual que un libro más. No, no es igual que un libro más. Es la revelación de Dios. Es Dios revelándose a través, claro, de personas humanas, pero esta revelación es importante para nosotros y tenemos que tomarla en cuenta. Tenemos que aferrarnos a esa fe maravillosa que podemos recibir de la palabra de Dios. Así que puntual todo esto con relación a esta parte de Pedro. La Biblia no es como ningún otro libro antiguo. La Biblia no estaba basada en fábulas o ideas, sino era lo que ellos habían visto, lo que habían oído. Otra de las cosas importantes es que nos alumbra en la oscuridad y al mirarla fijamente vemos a Cristo en ella, igual que como decía el apóstol Pablo que mencionaba ahorita a Timoteo, o sea, mira la palabra, ellas te van a revelar a Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, es su plan, porque su plan es para todo y la palabra de Dios es para todo, por eso su revelación es amplia, es para todo. Yo quiero hacer una breve pausa en este momento. Quiero que ahí donde está, bueno, te tomes un poquito de agua, respire, diga, Señor, gracias por esta palabra, gracias por bendecirme a través de esta tu revelación. Y vamos a volver con el punto número 2. Agradecemos a Dios porque a pesar del necesario distanciamiento, podemos sentirnos cerca. Desde la calidez de nuestros hogares, altares de adoración, nos mantenemos unidos en el Espíritu, por medio de la alabanza y la adoración. En este tiempo de crisis, seguimos levantando manos santas al cielo, firmes en la fe y la esperanza en Cristo Jesús, conscientes de que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. ¿Eres tú? Somos nosotros, en quienes mora el Espíritu Santo. Disfrutemos este tiempo. Somos una gran familia. Somos la iglesia, somos Torre Fuerte, un lugar para ti. Bienvenidos hermanos, bienvenidos una vez más. Te recordamos que esta es una transmisión especial de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Torre Fuerte. Hoy compartiendo acerca de nuestro tema de escuela dominical. Específicamente, hoy estamos hablando acerca de la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué necesitamos las Escrituras? Iniciando esta nueva serie en nuestro material de escuela dominical, en este caso ya escuela bíblica, ¿no? Lo estamos compartiendo hoy martes. Así que vamos a seguir conociendo y aprendiendo acerca de este maravilloso libro. Ya estuvimos hablando acerca de dos textos muy importantes que son fundamentales estudiarlo. Primera de Timoteo 3:16, sobre todo, donde habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no?, para instruir, para redarguir, para enseñar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Y hablamos de Primera de Pedro también,
capítulo 1, versículo 16, donde habla de que ahí tenemos la revelación más segura y que es una revelación que viene de Dios. Vamos a pasar al punto número 2, donde habla de que las escrituras es la revelación de Dios. Y esta es una parte fascinante para mí porque me encanta hablar de esto. Yo creo personalmente que Dios se revela de varias formas. En una primera instancia sabemos que Dios se revela y es el primer encabezado de acá. La primera división de este segundo encabezado es que Dios se revela a través de la creación. O sea, la creación revela a Dios. Y aquí vamos a ver el Salmo 19, que es el salmo que vamos a estudiar ahora, otro salmo maravilloso que habla acerca de las escrituras y de la revelación de Dios. Y podemos ver esa revelación de Dios en primer lugar en la naturaleza, luego en su palabra, y la vemos también en nosotros que somos creados a su imagen y semejanza. En esta ocasión vamos a tocar estos dos aspectos de la revelación de Dios. En primer lugar, vamos a ver esa revelación que viene a través de las cosas creadas. Y aquí vamos a ir al Salmo 19, versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice acá que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos, la naturaleza, igual que dice Romanos capítulo 1, verso 20, que ese poder de Dios, lo invisible, su eterno poder, su divinidad, son claramente revelados a través de las cosas hechas. Y aquí el Salmo 19 dice claramente, o sea, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la naturaleza me revela quién es Dios. Dice, un día emite una palabra, otro día, una noche a la otra, declara sabiduría. Y lo hace en forma de poema. Y aquí lo interesante de esto es que todo este lenguaje, lo que me está diciendo, o sea, el día, la noche, la naturaleza, lo que va, lo que viene, o sea, todo esto me habla de Dios. Dios se revela a través de estas cosas. Dice el verso 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, o sea, no está escrito en este momento, sin embargo, por toda la tierra sale su voz. Dice, desde un extremo del mundo hasta el otro está su palabra. En ello puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino, de un extremo de los cielos de su salida y de su curso hasta el término de ello. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista acá? O sea, no hay nada que pueda obviar, que pueda negar el hecho de que Dios es real, porque ese sol que se mueve, ese sol me está revelando a Dios. Ese aire que respiramos, ese aire me revela a Dios. O sea, a pesar de que no hay un mensaje quizá escrito en algunos lugares donde se diga, mira, dice aquí que Dios existe como la revelación escrita, la naturaleza nos habla de ese Dios creador, de ese Dios maravilloso, de ese Dios transformador. Y yo creo que en este punto eso es lo más esencial. Ahora, la parte B del Salmo 19 nos habla de esa revelación escrita y del efecto de esa palabra en nosotros. Y quiero ir compartiendo cada una de estas formas en cómo se menciona la palabra de Dios. Aquí utiliza diferentes ejemplos, diferentes formatos, no para mencionarnos, y todo hace referencia a la misma palabra de Dios. Y dice el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová, en otras palabras, la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y es lo que hacía énfasis hace un momento atrás, donde decía, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios te hace ser una persona nueva, cambia tu carácter, cambia tu vida total y completamente. El segundo verso dice el testimonio, o el mismo verso, la parte B dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y este es uno de mis textos favoritos de todo el Salmo 19, en particular esta parte. ¿Por qué? Porque el testimonio, o sea, la palabra de Dios es fiel hasta el punto que hace sabio al sencillo. Y aquí hago siempre alusión a la madurez espiritual. Una persona inmadura es una persona que sería la mejor traducción, podríamos decir. Nosotros entendemos sencillo una persona humilde, una persona que no es altanera. Entonces, esta no es la mejor traducción, podríamos decir. La alusión aquí es a una puerta abierta en el idioma original, en el hebreo. ¿Qué es una puerta abierta? Alguien que todo lo que llega puede entrar y cualquier cosa puede salir. La característica básica de una persona inmadura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La palabra de Dios hace maduro al inmaduro. Yo le haría la traducción de esa manera. Y ese es el énfasis aquí. Y eso es lo que provoca la palabra de Dios cuando nos acercamos a ella. Nos hace ser personas maduras. La segunda parte que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y esto es maravilloso porque
la palabra de Dios no solamente nos va a educar, nos va a enseñar, vamos a recibir mucha información, mucho contenido de ella, sino que va a alegrar nuestras vidas. Nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir ser felices. Y cada vez que entendemos su palabra, hay gozo, hay paz en nuestros corazones. La cuarta cosa que menciona, dice, los preceptos del Señor son puros, que alumbran los ojos. Alumbran los ojos en el sentido de que podemos tener la seguridad y la confianza de que lo que vamos a hacer es lo correcto, porque la Biblia ya nos dijo, mira, esto es de esta manera. Nos da a entender cómo son las cosas. Y eso es lo maravilloso de este pasaje. Dice el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y aquí es fascinante porque no solamente estamos hablando de una cosa que tiene vigencia por una temporada. Sabemos que todos los libros hay que actualizarlos cada cierto tiempo. Si es historia, si es medicina, filosofía, todo hay que cambiarlo porque pierden su utilidad. Pero lo maravilloso de la Biblia es que permanece para siempre. Que hace 2000 años la iglesia primitiva se levantaba y leía un texto y ardía su corazón por lo que decía ese pasaje. Y lo maravilloso es que hoy tú te levantas hace 2000 años de eso y lees el mismo texto y sigue ardiendo tu corazón y sigue siendo útil y sigue ese texto teniendo vida, teniendo vigor, haciéndote sentir que de verdad es Dios que se está hablando. Y eso es lo maravilloso de este pasaje acá, porque permanece para siempre y eso no tiene precio, poder saber que dependemos y confiamos en esa palabra. Sigue diciendo versículo 9, la parte B dice, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Aquí no hay duda si el juicio o si la decisión que vamos a tomar, si es en base a las Escrituras, sabemos que va a ser de beneficio para la humanidad. Por eso decía, la justicia que nuestra sociedad merece, necesita, está contenida en las Escrituras, no en otra fuente. Las Escrituras fueron las que marcaron la base para las normas, las leyes, los derechos humanos, en la palabra de Dios, porque ellas son fuente de justicia. Y hoy día hay quienes luchan por sacar a las Biblias de las escuelas para que no nos basemos en ella. Y por eso decía al principio, hoy más que nunca tenemos que enarbolar la palabra de Dios, porque solamente en ella encontramos la justicia que el pueblo, que la sociedad necesita. Y es importante nosotros entender esto, muy importante. Dice el verso 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más dulce que la miel y la que destila del panal. Dice, tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, yo no sé si tú has puesto en práctica lo que la Biblia dice, pero déjame decirte que es un deleite poder tomar en cuenta los consejos de Dios y poder afianzar nuestra fe en ello. Porque no hay nada mejor que nosotros poder saborear, disfrutar de lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Dice, en guardarlos hay gran galardón, verso 11, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y esto sí es importante. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Cuando tu corazón se llena de odio, de amargura, de tristeza, fácilmente tú vas a juzgar las cosas en base a tu propio juicio, a lo que hay en tu corazón. Y si tu corazón está errado, tus juicios serán errados. Pero si tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios podrá iluminarte, podrá ayudarte a entender qué es correcto y qué no es correcto. Por eso dice el salmista, ¿quién entenderá sus propios errores? La palabra de Dios es la que nos hace entender que estamos mal y por eso la importancia de ella. Dice el salmista, dice, líbrame de los que me son ocultos. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, el salmista, lo que está diciendo, si yo me ensoberbezco, si yo me enorgullezco, yo voy a buscar otras fuentes que yo considero que son mejor. Pero aquí la palabra de Dios me deja clara que si me mantengo en humildad y voy a ella, voy a recibir la enseñanza que necesito. Ir en contra de la palabra de Dios no es más que una manifestación de orgullo. De decir, no, yo voy a basarme en mi razón, yo voy a basarme en mi juicio, yo voy a basarme en lo que yo creo, yo voy a basarme en mis propios intereses y no en lo que dice Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Finalmente dice el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Qué maravilloso pasaje, qué maravilloso texto, qué maravillosas palabras. Yo creo que este salmo deberíamos todos en nuestras casas compartirlo, leerlo con mucha frecuencia para ser todos los días más sabios y más entendidos, ¿no?, de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios seguirá haciendo en nuestros corazones. Vamos a pasar finalmente al punto número 3, las Escrituras, dirección divina. Y yo diría que ya es la parte práctica en la que nosotros podemos ver las Escrituras como esa lámpara para nuestros pies, para nuestro andar diario, para lo que vamos a hacer todos los días. Y aquí hay un texto del Salmo 119, que yo diría es como una ampliación. El Salmo 119 lo que trata de hacer con el alfabeto hebreo, hacer como una especie de acróstico donde va utilizando todas las palabras del alfabeto y mencionando cualidades, detalles que producen, que hacen la palabra de Dios en nuestras vidas. Y lo primero es que la palabra de Dios está en todas las etapas de la vida. Desde el más pequeño hasta el más grande necesita la palabra de Dios. No es asunto de que no, ya yo llegué a un nivel de intelectualidad y no la necesito porque ya yo soy un profesional y ya yo tengo otro nivel de entendimiento. Mientras más profesional y mientras más adulto somos, más necesitamos de su palabra. Pero quizás el otro extremo y diga, no, ya yo soy un niño, es un niño pequeño, él no lo necesita, apenas tiene 3 años, él no va a entender nada de eso. Pues déjame decirte que sí, que la palabra de Dios es para todos los momentos de la vida, para el soltero, para el casado, para el adulto, para el joven, para el hombre, para la mujer. Todos necesitamos de esa palabra. Por eso el Salmo 119, 105, yo diría que uno de los salmos más citados de toda la Biblia, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravillosas palabras. Dice el Salmo 119, 106, dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, dice el salmista. Dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. O sea, esos momentos de angustia que van a llegar en cualquier etapa de nuestras vidas, en esos momentos de angustia, dice el salmista, vivifícame conforme a tu palabra, no conforme a un método, a psicología, no conforme a simples palabras. Confórtame, vivifícame conforme a tu palabra, conforme a lo que dicen tus dichos. Y yo creo que ese tiene que ser el énfasis hoy día. Señor, vivifícanos, dando aliento en todas las etapas, en todos los momentos de nuestras vidas, pero conforme a tu palabra, porque sabemos que será un consuelo eficaz. Dice, verso 108, dice, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, dice, y me enseñes tus juicios. Ese era el anhelo, enséñame tus juicios. Dime, Señor, lo que es tu revelación a mi vida. Dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Y es aquí donde tenemos que tomar en cuenta esto. Cada etapa de la vida constituye nuevos peligros. Cada vez que sales a la calle constituye un nuevo peligro. Cada vez que vas a hacer algo, un negocio, lo que sea, lo que vayas a emprender, hay peligro. Pero dice el salmista, yo no me olvidaré de tu ley. A pesar de que existe el peligro, solamente tu palabra me va a guardar. Solo tu palabra me va a hacer saber qué es lo correcto, dónde está lo seguro. Y allí es donde tenemos que atesorar y abrazar esa palabra del Señor. Dice, me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Van a venir muchas cosas que van a parecer buenas, que van a parecer muy bonitas, que van a parecer muy atractivas. Esos son los lazos de lo que habla el salmista. La pregunta es, ¿estamos afianzados en la palabra de Dios para aferrarnos, para guardarnos en ella, para que cada etapa de nuestra vida seamos guiados por ella? Ese es el propósito, ese es el sentido. Es aquí donde el salmista hace énfasis que tenemos que tomar la palabra de Dios como nuestra retaguardia, como nuestro escudo. Y es así lo que menciona Efesios capítulo 6, cuando nos dice que tenemos que tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para defendernos, para cuidarnos, para hacerle frente a todas las ideologías que vengan. Es la palabra de Dios y allí debe estar nuestro énfasis, nuestro criterio, nuestro enfoque en todos los aspectos de la vida tienen que ser filtrados por la palabra de Dios. No hay detalle, matrimonio, vida, la crianza de los hijos, la educación, todo tiene que ser permeado por la palabra de Dios.
Y eso es lo maravilloso de esto. Voy a terminar con el último punto, ya la parte B del tercer encabezado. Dice hasta el fin, el Salmo 119 también. Aquí hay unos textos que ya lo mencionamos en esta última parte, hasta el fin. Salmo 119, que sigue haciendo énfasis: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hace énfasis a que la luz irradiante de las Escrituras debe alumbrar todas las etapas de nuestra vida. Es la que nos revela el sentido espiritual, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, es la palabra de Dios. Y esa antorcha que sigue brillando hoy debemos aferrarla, debemos tomarla, ¿no? Dice también, es esa fuente maravillosa de luz para el pueblo de Dios, para la vida cristiana, para todo lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios no puede basar su vida en otros criterios, sino más bien en la palabra de Dios. Y por eso es lámpara para nuestros pies. Lo que vamos a hacer, hacia donde vamos, debe estar contenido en ella. El verso 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y cuando dice aquí por heredad, la heredad entendemos que es un bien preciado que dejan nuestros padres, el legado. Y si hay un legado que tú le vas a dejar a tus hijos, yo pienso que el salmista aquí dice que debe ser la palabra de Dios. Si hay un reto, un desafío, un legado de vida que tú le vayas a dejar a la próxima generación, procura que sea la palabra de Dios, que no sea la riqueza simplemente, que no sea, qué sé yo, una carrera y ya, que sea la palabra de Dios. Por eso el salmista dice esto: la he tomado por heredad, esta es mi porción. El Salmo 102, el versículo 112 del capítulo 119 dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin de nuestros días. No hay edad, no hay etapa, no hay momento. Siempre tenemos que estar atentos a esta maravillosa palabra del Señor. Y yo creo que es allí donde tenemos que hacer el énfasis. Debemos de dejarnos guiar por su palabra. Nuestro corazón tiene que ser guiado por esa palabra. Bien, yo quiero concluir este tiempo maravilloso que el Señor nos ha permitido, agradecido del Señor de que ha podido estar ahí escuchando estas palabras en el nombre del Señor. Y si hay algo que quiero dejar en tu corazón, es que lleve tu corazón a la palabra de Dios. Hoy día somos movidos con mucha facilidad a lo que impulsa nuestro corazón. De hecho, esta mañana leía, compartía un escrito de nuestra hermana Laura. Y Laura decía en su escrito y hablaba acerca de esto, de la importancia que tiene nosotros inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque hay mucha información que te dicen: sigue tu corazón, sigue lo que dicta tu corazón. Pero es importante que nosotros pensemos muy bien que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón nos puede conducir al mal. La gente te va a decir: sí, sigue tu sueño, sigue tu corazón, lo que se impulsa de adentro. Pero si hay algo a donde debe estar inclinado nuestro corazón, es a la palabra de Dios. Nuestro corazón debe buscar con diligencia ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque si no vamos a ser engañados. Y si hay algo que yo puedo dejarte es esto: atesora la palabra de Dios en tu corazón, a tal punto que tu corazón esté tan lleno de ella que tus decisiones sean como las decisiones que Cristo tomaría. Mira la palabra de Dios hasta el punto, hasta que vea a Cristo revelado en ella, en cada texto, en cada pasaje, en cada libro, en cada capítulo. Cuando no logre ver a Cristo revelado en cada fragmento de la Biblia, entonces todavía tienes que seguir estudiándola, tienes que seguir mirándola, tienes que seguir contemplándola. Te decía ahorita, si hay una forma de ser transformado es contemplando la gloria de Cristo. Corintios dice que le somos transformados a medida que le vemos de gloria en gloria. Dice que por el oír viene la fe, pero por el oír la palabra de Cristo. Por el oír a Cristo, por el oír su voz que se revela en las Sagradas Escrituras. Si hay cosas prácticas que podemos hacer a la luz de lo que hemos visto hoy, yo creo que debe ser el dedicar más tiempo al estudio de la Biblia. Debemos dedicar más tiempo, hacer más énfasis en nosotros abrazar la palabra de Dios, abrazarla con ahínco, con empeño y estudiarla. Estudiarla no meramente para conocer un relato más, un detalle más o cumplir con un requisito porque te exigen X o Y nivel académico, no. Buscar y estudiarla para ver a Cristo revelado. Yo creo que es lo más importante de las Escrituras. Yo creo que no hay cosa que trascienda más que esta, que buscar la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. En segundo, debemos de ir a la Biblia ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, debemos ir a la Biblia, aclarar nuestras dudas, ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
No son otras fuentes las que nos van a dar la información que nosotros necesitamos para resolver nuestros problemas. Es la palabra de Dios. Creo que también debemos de entender el poder restaurador y revelador que tiene la palabra de Dios. Entender que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios es vida y que si hay alguien que está pasando momentos duros con su carácter, alguien que dice yo tengo esta actitud y yo no la puedo cambiar, vea la palabra de Dios. Dedícale tiempo al texto, dedícale tiempo a las Sagradas Escrituras. Ellas te van a enseñar qué es lo correcto y qué tienes que hacer. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta de manera práctica es que debemos de ir a la Biblia siempre, y hago énfasis en esto nuevamente, mirando a Cristo, buscando a Cristo. Debe ser la actitud. No vayas con la actitud de ver errores, de ver detalles, mirar a Cristo. Ve a la Biblia buscándolo a Él, mirándolo a Él, y Él se te va a revelar. Yo pienso que esta debe ser el principal enfoque. Y por último, yo creo que debemos promover a toda costa los principios bíblicos en nuestras casas, en la publicidad, en las redes sociales, en los medios que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Debemos promover todo esto con empeño, con ahínco, con determinación. Y finalmente, contrarrestar todas estas ideologías, no con cualquier argumento, con la palabra de Dios sobre todas las cosas. Algunos, y yo mismo digo, no es solamente una guerra que se va a batallar a nivel de las iglesias solamente diciendo lo que dice la Biblia. Hago muchos videos concernientes a esto, pero si hay algo que yo tengo muy claro, que lo único que puede transformar al ser humano es Cristo revelado en su palabra. Y es allí donde debe estar nuestro énfasis, en ver a Cristo revelado, porque Él es quien ha de transformar la vida de las personas. Y allí debemos de poner énfasis. Así que, amigo, hermano que me escucha, vamos a abrazar la Biblia, vamos a defender la paz, la seguridad, la libertad que tenemos como ciudadanos, pero tomando en cuenta la palabra de Dios. Así que agradezco infinitamente que hayas compartido conmigo este tiempo. Quiero orar finalmente pidiéndole a Dios que nos ayude a ir a su palabra con determinación, con empeño, diciéndole, Señor, ayúdanos a creer en ti, a creer en tu palabra. Señor Dios y Padre eterno, te doy gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Gracias porque yo sé que tú le proveerás, Dios mío, la motivación, el entusiasmo, la sabiduría suficiente para entender y comprender tu palabra. Señor, revélate a través de ella, revélate a través de cada escrito, revélate a través, Señor, de cada momento, de cada espacio donde mis hermanos pueden tener tiempo para ir a tu palabra y escuchar, Señor, tu revelación. Inquiétalos. Aquellos que no tienen como prioridad tu palabra, inquiétalos, Señor. Permite que ellos puedan acercarse a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nada, te bendigo en el nombre del Señor y reitero, este domingo tenemos nuestro servicio. Inscríbete con tiempo, contáctanos. Si no eres de nuestra iglesia, escríbenos a través de nuestras redes sociales. Queremos ayudarte. Si no eres cristiano y quieres tomar la decisión de ser cristiano, esta es una gran oportunidad. Te invito a que reconozcas a Dios en tu corazón y que este domingo pueda estar con nosotros y nos diga, mira, me convertí en la clase, estuve escuchando el mensaje, yo quiero ser parte de esta iglesia. Allí tenemos un lugar para ti. Hay un asiento que lo vamos a guardar exclusivo para ti. Así que, amigo que estás ahí, sea que nos contactes o no, tú eres bienvenido a nuestra iglesia y créeme que habrá un asiento disponible. Domingo 9:30 de la mañana, domingo 2:30 de la tarde, estaremos allí y esperamos por ti. Dios te bendiga.